¿Alguna vez te pasó de tener un sueño tan pero tan grande que casi que parecía una fantasía, pero sin embargo no podías evitar pensar en él, a pesar de que toda tu realidad te decía de que eso era una verdadera locura? Pero además diste un paso más allá. Te animaste a compartírselo a personas que están alrededor tuyo. Y lo que te dijeron, básicamente, es que sí, que es una locura, que es imposible, que en este país no se puede, que sos inocente, que sos fantasioso y que simplemente deberías aceptar tu realidad como es, porque no estás tan mal, y dejar de pensar en todas estas ideas tontas que venís teniendo. En este video te voy a compartir por qué tener sueños tan grandes, no solamente que está súper bien, sino que además quizás sea la fórmula para conseguir las grandes cosas. Y además te voy a dar algunas herramientas para poder ir lidiando con las personas alrededor tuyo mientras estás dando esos primeros pasos, que en realidad es el punto donde más vulnerable estás. Mi nombre es Matías, soy especialista en visualización y creador de la comunidad Visualizadores, donde nos juntamos a aprender y aplicar en conjunto todas estas ideas para aquellas personas que son muy ambiciosas, que quieren trascender sus límites, que quieren alcanzar el siguiente nivel y que creen profundamente en estas prácticas. Seguramente si a vos te pasó esto de tener un sueño muy grande, en algún momento de tu vida intentaste dar algunos primeros pasos, quizás no te fue bien con eso, quizás probaste algunos caminos que viste que la mayoría de la gente no estaba intentando, y esto es transversal a cualquier objetivo, ¿no? Ya sea que vengas de la clase baja, que seas pobre, que estés intentando ir a hacer una carrera universitaria, o si sos un universitario que está tratando de hacer algo totalmente distinto, como, no sé, ser un creador de contenido, un travel blogger, que recorre el mundo y documenta eso, o que sos un emprendedor y de repente te diste cuenta de que querés ser artista, ¿no? Cuando querés dar un salto de realidad con algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que venís haciendo ahora, es absolutamente normal encontrar la resistencia. La primera resistencia es personal, ¿no? Para adentro uno como que no se lo termina de creer, dice, che, esta idea que tengo debe ser muy tonta, debe ser muy fantasiosa, pero sin embargo hay una cosa que sucede, es que no podés evitar pensar en ello. Yo digo que a veces nuestras pasiones, los sueños, los deseos que son verdaderamente nuestros, nos toman de rehén, nos capturan. Entonces, por más que nosotros queramos reprimirlo y guardarlo en un cajoncito, la realidad es que no conseguimos hacerlo. Con el tiempo nos golpean la puerta, y en algún momento vamos a tener que abrir esa válvula para que salga, porque si no, con los años vamos a explotar por dentro. Y una segunda cosa que sucede es cuando nosotros efectivamente le damos lugar a eso, y es que cometemos un error que es muy tonto, que yo ahora mirando en retrospectiva me doy cuenta que es súper claro, pero la verdad que en su momento no lo vi así, y es salir a compartírselo a las personas que comparten nuestro mismo entorno y que no tienen absolutamente nada que ver con esta nueva construcción que estamos queriendo hacer. ¿Y por qué es un error tan grande? Porque en ese momento vos tenés que entender que tu visión, cuando es muy diferente de lo que hace todo el mundo, es como si fuese un bebé recién nacido. Está vulnerable. Y a un bebé recién nacido vos no le tirás a luchar contra los lobos. Tratás de protegerlo, tratás de fortalecerlo y regándolo de a poquito hasta que crezca, se desarrolle y tenga herramientas para protegerse por sí mismo. Una nueva idea, un sueño, una visión es exactamente igual. Si vos lo empezás a compartir con tu entorno, esperando la validación de las personas que están alrededor tuyo, eso no te va a llegar. Y lo más probable es que las personas intenten masacrar tu sueño a toda costa. Y eso ni siquiera lo hacen por un tema de maldad. Creo que funciona como una forma de autodefensa, porque muchas de las personas que están alrededor tuyo quizás también en su momento han tenido la misma idea, el mismo sueño que vos, el mismo deseo, pero la realidad es que no se han animado a perseguirlo, a ir detrás de ello, y en lugar de eso han elegido construirse una excusa. Esas excusas que tienen construidas son básicamente los argumentos, como si fuesen pilares que sustentan básicamente que ellos se han conformado. Se han conformado y lo disfrazan de elección personal. Entonces cuando ven a una persona que son sus pares, que están intentando hacer eso mismo que ellas se han convencido de que no se puede hacer, ahí se activa la autodefensa. Entonces te llegan los comentarios sutiles, te llegan las bardeadas, te llegan las burlas, te llega el que en lugar de darte una palabra de aliento, más bien parece que intenta tironearte para abajo, y eso es absolutamente normal. No esperemos que sea de otra forma. Eso tiene que ser así necesariamente, porque si no fuese de esa forma, si vos tuviese la aprobación de todo tu entorno, eso significa que vos no estás pensando lo suficientemente en grande. Las visiones grandes no tienen aceptación del entorno. Y esto para mí es súper claro cuando uno logra dar ese salto y puede mirar el lugar, esa burbuja de realidad en la que uno convivía, pero desde afuera. Es súper claro desde afuera, pero como todo paradigma, desde adentro no se puede observar con tanta claridad. Entonces, el primer paso es no compartir con mentes cerradas ideas que son tan grandes en un momento tan temprano. Si vos estás buscando validación de que tu sueño se puede concretar, de que tu visión es correcta, de que hay un camino diferente para vos, que vos tenés el potencial de hacer algo completamente diferente de lo que estás haciendo hoy, bueno, te lo digo yo, esa visión que vos tenés probablemente sea lo más cuerdo que vos te puedas imaginar en tu vida.
Y te voy a poner mi propio ejemplo. Yo, la primera vez que tuve una idea muy extremadamente fantasiosa, o una de las primeras veces que tuve una idea muy fantasiosa, fue cuando yo trabajaba como operario en una fábrica. Me acuerdo que abrí una publicación de Facebook, encontré un ex compañero mío del colegio, yo ni siquiera había terminado el colegio, y esa persona se fue de viaje a Cancún. Mostraba las fotos de un hotel all inclusive, donde tenían un balcón con una vista preciosa a un mar turquesa. Yo ni siquiera había viajado en avión. Y yo en ese momento dije, si sigo haciendo esto que estoy haciendo, nunca voy a llegar a viajar en avión. Quería un buen trabajo, quería trabajar como profesional. Estaba cansado de ser simplemente unas manos que se movían. Y simplemente le di nacimiento a esta idea. Y empecé a pensar en formas de llegar a eso. Dije, bueno, ¿cómo podría ser? Quizás podría mandar currículums a otro trabajo, quizás podría emprender mi propio negocio. Finalmente me decidí por volver al colegio, rendir mis materias y me anoté en la universidad. Cuando me anoté en la universidad yo tenía el gran sueño de recibirme y poder vivir esta nueva vida, ¿no? Progresar, crecer profesionalmente, poder permitirme estos viajes en avión, este viaje al Caribe, ¿por qué no? En algún momento. Y cuando se lo compartí a mi círculo de ese momento, esperando que las personas me alienten, la verdad que me sorprendí muy ingratamente porque fue lo opuesto. ¿Cuántos años en esa carrera? ¿10 años? No, estás en pedo. Esa carrera es muy difícil. En este país no se puede. No se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si descuidas este trabajo, después ¿dónde vas a conseguir otro igual? Si este trabajo está súper bien, vos tenés que quedar efectivo en esta fábrica y después te olvidás. ¿Para qué querés hacer eso? Conozco un ingeniero que gana menos que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que a mí en ese momento, a pesar de que hoy miro horrorizado todo eso que me decían, la verdad que me hizo mucho sentido, yo les creí y abandoné los estudios. O sea, abandoné la posibilidad de ir a anotarme en la facultad para empezar la carrera. Pero con el tiempo algo me empezó a pinchar tanto por dentro que fui y me anoté en la carrera. Y cuando lo empecé a hacer, me empecé a ir súper bien. Y todo eso que la gente hablaba a mi alrededor, me di cuenta que era puro humo. No existía, simplemente vivía en las cabezas de esas personas. Sin embargo, fíjate qué interesante porque nosotros tomamos esas cosas que las personas nos dicen como si fuesen hechos. Y esos son simplemente opiniones, opiniones de personas que están más bien tratando de justificar el propio lugar que están ocupando en la sociedad, porque seguramente que internamente ellos también saben que tienen la capacidad de hacer algo más, pero nunca se han animado, o por pereza, o porque no tienen ganas, o por falta de coraje. No importa la razón, cada uno puede tomar sus propias decisiones, pero a lo que voy es que una y otra vez vemos activarse este mecanismo en las personas alrededor nuestro. Después finalmente yo hice la carrera, no terminé mis estudios universitarios porque después descubrí que no quería ser ingeniero, pero estudiar ingeniería a mí me permitió conseguir un trabajo espectacular, que me permitió hacer todo esto tan increíble. Yo ahora viajo cada 3 meses al Caribe aproximadamente. Ese primer viaje al Caribe lo pude hacer ya hace muchos años y fue una locura estar ahí enfrente de ese mar turquesa que yo había visto muchos años atrás desde la línea de producción de la fábrica, preguntándome si algún día un pibe como yo iba a poder hacer algo así. Entonces lo que te quiero decir es que yo cometí el gran error de compartírselo a toda la gente, pensando que las personas me iban a apoyar y me iban a validar. Incluso cuando ya había rendido mis materias del secundario y me iba a anotar en la universidad, que me parece un paso súper lógico, incluso en ese contexto, un montón de gente intentó tirarme para abajo. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Es que no esperemos que sea de otra forma, que la validación no la vamos a encontrar dentro del entorno. La vamos a encontrar fuera probablemente, de personas que hacen algo muy parecido a lo que nosotros queremos hacer. Porque hoy, mirando hacia atrás, claramente mi idea no era una locura. Yo la percibía como una locura, pero mirándolo con el diario del lunes, era quizás la única persona cuerda dentro de todo ese mundo. Porque la verdad que éramos muy jóvenes, todos teníamos la capacidad de hacer algo más. Sin embargo, fuimos muy poquitos los que logramos cuestionar ese lugar que supuestamente nos tocaba en la sociedad y nos animamos a hacer un camino diferente. Y simplemente por poder proyectar eso en otra parte completamente distinta, fue que terminamos abriéndonos mucho del camino, porque sinceramente yo conocí mucha gente muy talentosa, muy inteligente y muy capaz, muchísimo más que yo, pero que fue incapaz de proyectarse todos estos años. Y cuando vos te proyectás chiquito, lográs chiquito. Y las personas simplemente proyectaron todo su futuro en base a su pasado reciente. Entonces, ¿qué voy con esto? Las personas no nos van a entender. Y eso es absolutamente esperable y tiene que ser así. Lo que tenemos que romper es nuestra necesidad de que las personas nos validen. Y si vos querés validación de las personas, de que haya gente que te apoye y que te diga que ese sueño es posible o no, bueno, yo te recomendaría que busques grupos de personas que sean más parecidos a vos, que probablemente no los encuentres en tu entorno. No necesariamente tenga que ver con que vos dejes ir a todos tus amigos, etc. Vos podés hablar de otras cosas con tus amigos. Podés hablar de fútbol, podés juntarte a comer un asado, podés hablar de política o de lo que sea, y buscar el grupo de personas que, por ejemplo, que sos emprendedor para hablar de emprendimientos. Y ahí es donde vos tenés que buscar ideas, no validación, sino gente que te dé su punto de vista y ver forma de cómo podría llegar a eso en lo que vos querés llegar.
a lo que vos querés llegar. Por eso a mí me encantan las comunidades y yo tengo mi propia comunidad, porque hay un montón de personas alrededor del mundo que creen profundamente en las herramientas de la visualización, pero no encuentran personas con las cuales poder hablar de estas cosas. Entonces, cuando uno encuentra un grupo donde verdaderamente todos hablan el mismo idioma y uno puede compartir abiertamente y construir sobre el otro y ver los avances que van teniendo otras personas, verdaderamente es espectacular y todo se potencia. Probablemente vos en este momento no tenés ese entorno formado. Lo que tenés que hacer es buscar esos entornos donde esa conversación exista y donde ese sueño, ese objetivo que vos tenés no sea una locura y sea hasta el paso lógico. Quizás para algunos entornos una locura sea quedarte en el lugar donde estás hoy. Pero antes de salir a sobrepensar, por algo a mí me encanta y me fascina la herramienta de la visualización. Es una herramienta en la que yo intento evangelizar a todo el mundo porque me parece que tiene una potencia verdaderamente increíble. Que si vos hoy sentís que estás muy solo y no encontrás mucha respuesta de cómo podrías llegar a esa visión, porque es muy diferente del lugar en donde estás hoy, entonces lo que te recomiendo es que te olvides del cómo, que simplemente te enfoques en definir exactamente qué es lo que deseas, qué es lo que querés lograr, qué es lo que querés crear, qué es lo que querés alcanzar y simplemente te sientes todas las mañanas o todas las noches a visualizarlo. Visualizarlo desde la foto final. Nunca el camino, nunca el cómo, simplemente vos en tu versión que ya logró eso que vos tanto deseas, eso que te emociona. Y no importa si hoy tu realidad te dice que eso es una locura, porque muy probablemente no lo sea para nada. Y aquello a lo que vos le llamás algo imposible, muy probablemente sea algo completamente alcanzable. Que obviamente no se logra de la noche a la mañana, pero es completamente alcanzable para vos. La pregunta acá es cuánto lo deseas. Sentate todas las mañanas, 10, 15, 20, 30 minutos, visualizá una escena en la que vos ya hayas alcanzado eso y simplemente abrí los ojos y cuando sientas esa energía en el pecho, esa emoción, intentá llevar esa energía a lo largo del día y no dejes que nadie te saque de ahí. Y sobre todo, no te regales vos a cualquier persona a que te saque de tu estado muy rápidamente. Mientras más tiempo pueda vivir en estado de conexión, yo te puedo asegurar que con el tiempo los caminos van a aparecer. Una intuición, un impulso, una pequeña voz que te empieza a susurrar que hagas alguna cosa, alguna oportunidad que es demasiado casualidad para ser casualidad. La verdad que se puede expresar de un millón de formas diferentes. Lo único que tenés que estar muy atento es a cuando sientas ese impulso, a actuar, a no quedarte simplemente esperando que el universo te traiga las cosas, porque eso no funciona así. Pero cuando sientas el impulso de ir por ciertos lugares, que verdaderamente tomas acción, que aprendas a reconocer esta intuición y sobre todas las cosas, animate a cambiar. Porque probablemente hoy tenés un arraigo muy grande por tu identidad actual que está íntimamente relacionada con el entorno en la que vos estás inmerso y seguramente para poder alcanzar ese siguiente nivel que estás buscando, ese siguiente objetivo, vayas a tener que dejar ir muchas partes de vos hoy que hoy falsamente crees que son tu identidad. Yo nací en un barrio muy pobre y durante muchos años me dije que lucharla y pelearla y sacrificarme era parte de quien yo era, porque en el barrio siempre tenemos que pelearla y tenemos huevo. Y yo me di cuenta después con los años que para las cosas nuevas que quería lograr, esa mentalidad era un impedimento. Y a mí realmente me generaba mucho apego ese tipo de pensamiento y la verdad que me costó mucho tiempo soltar esas cosas. Entonces, uno de los grandes objetivos para mí que tiene la visualización es ayudarnos a cambiar. Pero tenemos que estar dispuestos a seguir ese empuje cuando lo sintamos internamente. La verdad que no conozco cuál es tu sueño, no conozco cuál es tu objetivo, pero yo te puedo firmar que se puede alcanzar tranquilamente. Que probablemente la forma en la que vos lo percibís es quizá mucho más lejana de lo que en realidad está. Probablemente esté mucho más cercana de lo que vos pensás, simplemente que vos dudás y das vuelta porque estás buscando validación del entorno, porque dudás internamente, que es una cosa absolutamente normal, y eso te está retrasando el camino de lo que vos tendrías que hacer hoy para llegar a ese objetivo. Olvídate de todo eso, simplemente cerrá la boca ante mentes cerradas, visualizá todos los días, olvídate un poquito del cómo, no te obsesiones con el cómo va a llegar, pero cuando sientas el impulso de accionar, hacelo, y de a poquito, con el tiempo, te vas a dar cuenta de que un día miraste para atrás y ya recorriste todo el camino y estás viviendo algo que en su momento fue algo completamente imposible. Yo no puedo parar de pensar en el momento en el que estaba mirando por la ventana del avión en Cancún y estaba viendo ese mar turquesa y yo me acordaba de la época de la fábrica, la verdad que no lo podía creer. Y era completamente alcanzable para mí. Simplemente que yo no me había convencido de eso. Creo que la visualización me ayudó a poder hacerlo. Porque yo tenía todas las capacidades del mundo para hacer todo eso que yo quería hacer. Simplemente que no me había convencido a mí mismo. Y creo que la visualización me ayudó a darme cuenta de eso y a empezar de alguna forma a encarnar esta nueva identidad que yo estaba construyendo, que contradecía muchos años, 25 años de mi vida, ¿no? Entonces yo tenía que desarmar todo eso y construir lo nuevo. Bueno, creo que la visualización es la forma de entrar en la sala de máquinas y poder recablear la mente para parecerte a esa versión tuya que va a conseguir aquello que vos tanto querés.
Gustado, comentame qué te pareció, si te está pasando algo de esto o alguna idea de cómo lo pudiste superar. Y si te interesa ser parte de mi comunidad, que para mí es el espacio donde podés encontrar personas que están hablando en el mismo idioma que vos, donde no hay imposibles, donde nos ayudamos justamente a ir progresando y a que las personas no inviertan tanto tiempo, no pierdan tanto tiempo en pavadas y se concentren en lo que verdaderamente es relevante para sus caminos, para sus sueños, para sus objetivos. Entonces, bueno, la comunidad está cerrada porque yo no la abro siempre, pero te voy a dejar acá abajo el link de la lista de espera para que te enteres apenas se abran los cupos y verdaderamente yo creo que puede ser una gran oportunidad para vos. Si no es el caso, espero que este video te haya gustado, que te haya servido. Te invito a darle like, a dejar un comentario, a suscribirte y sobre todo a enviárselo a esa persona que sabes que tiene un sueño muy grande y que hoy un poco está luchando contra su entorno, está tratando de convencerse a sí misma de que es posible, que la ves intentando y un poco frustrada también. Seguramente este video la puede ayudar un montón. Nos vemos la próxima.